Bendiciones para todos mis amados hermanos, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de Casa de Dios para la Familia, y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta oportunidad. Así que le invito para que oremos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor, una vez más en esta hora. Gracias por este privilegio que nos das de compartir tu preciosa y maravillosa palabra. Oro en el nombre de Jesucristo en esta hora para que seas tú instruyéndonos y enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda corregir conductas y comportamientos en nuestras vidas, pero que también tu palabra pueda edificarnos en el crecimiento y en el conocimiento de tu santa y bendita palabra. Oro para que abras el entendimiento de cada uno de nosotros y podamos recibir la iluminación en esta hora a través de tu Santo Espíritu para, Señor amado, exponer esta palabra que tú me has regalado en esta hora. A ti doy toda la gloria y toda la honra, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle a que vaya conmigo a la carta a los Romanos en el capítulo 15 y en el versículo 4. El texto sagrado dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes lo he titulado Los beneficios de la palabra de Dios. Porque ciertamente la palabra de Dios trae beneficios para nuestra vida. Al leerla, ella nos aprovecha. Al leerla, por ella tenemos el conocimiento de Dios. Por ella crecemos, mis amados hermanos, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y ella hace que nosotros seamos personas maduras. Me surge una pregunta, y es: ¿para qué fue escrita la palabra de Dios? Bien, mis amados hermanos, la palabra de Dios fue escrita porque como pueblo de Dios, que somos usted y yo, es importante para nosotros saberlo, ya que en ella podemos saber acerca de la salvación, podemos aprender a vivir piadosamente y podemos mantener nuestra fe en medio de las pruebas. Todo esto se encuentra en la palabra de Dios. ¿Cómo aprender a vivir piadosamente, amando a Dios, amando a Cristo, si no es a través de la palabra? ¿Cómo aprender a vivir en santidad y en obediencia a Dios si no es a través de su palabra? ¿Cómo mantenernos firmes en nuestra fe en medio de una situación como la que hoy estamos atravesando? Todo esto nos lo enseña la palabra del Señor. Los hombres y las mujeres de las Sagradas Escrituras eran iguales a usted y a mí, con las mismas pasiones, con los mismos deseos, con las mismas situaciones, con las mismas circunstancias difíciles y adversas, las mismas pruebas. Pero sus experiencias quedaron plasmadas en las Escrituras para instrucción nuestra. Así que cada vez que usted y yo enfrentemos adversidades, debemos acudir en oración al Señor y pedirle que nos instruya a través de su preciosa y santa palabra, que es la Biblia. La Biblia es nuestro refugio y consuelo
en tiempos de dificultad. Y a través de ella, Dios puede darnos la fortaleza y la esperanza que necesitamos para perseverar. Hoy vivimos un tiempo de pandemia mundial. Hoy hemos visto morir a muchas personas por el COVID-19. Pero en medio de todo esto, su palabra nos ha fortalecido y nos ha dado ánimo, aliento, esperanza y consuelo. ¿Qué sería de usted y yo si hoy no tuviéramos la palabra de Dios? Aquí está la esperanza para nuestras vidas, hermanos. Así que yo quiero que en esta hora veamos 4 beneficios de la palabra de Dios. 4 beneficios que la palabra de Dios hace para nuestras vidas. Y vamos a basar esos 4 beneficios en el texto o en la base escritural que es Romanos capítulo 15, versículo 4. El primer beneficio es que la escritura es fuente de paciencia. El versículo 4 en la parte B del versículo dice: a fin de que por la paciencia, es decir, la escritura es fuente de enseñanza para nuestra vida. Ella nos enseña la paciencia, ¿sí? El versículo todo entero dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Entonces, aparte de ser fuente de paciencia para nosotros, la palabra de Dios es una fuente de enseñanza. Para nuestra enseñanza, dice la parte B del versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Si usted y yo miramos al pueblo de Israel, podemos apreciar todo lo que ellos codiciaron, todo lo que ellos idolatraron, de qué maneras fornicaron, etc. Y esto nos enseña a usted y a mí, como cristianos, a no caer en lo mismo que cayeron los israelitas, a no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel. La Biblia nos instruye acerca de esta situación para que usted y yo tengamos mucho cuidado. No podemos seguir el ejemplo del pueblo de Israel. Vaya primero conmigo a la primera carta de Corintios, al capítulo 10, y leamos los versículos del 6 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11, dice el texto sagrado: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, oiga bien, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, que la codicia salga de nuestro corazón. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, o a divertirse, o a pasar el tiempo. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos usted y yo. Entonces aquí hay unas serias advertencias, mis amados hermanos, acerca de no pecar contra Dios, acerca de no fornicar, acerca de no provocar a Dios o tentarlo, acerca de la murmuración, etc. Todo el contenido de la palabra de Dios
tiene la función de servirnos a usted y a mí como ejemplo, como advertencia y como exhortación. Aquí hay ejemplos que usted y yo no podemos seguir en la Biblia, pero hay ejemplos que también usted y yo podemos seguir, como es la santidad, como es la pureza, como es la consagración, como es el compromiso con Dios, como es el temor a Dios, como es el amar a Dios, etc. Pero también hay advertencias para no pecar contra Dios, para no tentar al Señor. Y hay exhortaciones o consejos que nos llaman a nosotros la atención para que estemos apercibidos, hermanos, y no vayamos a cometer toda esa clase de impurezas que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Debemos examinar entonces lo que el pueblo de Dios hizo en el pasado y de qué modo sus decisiones afectaron la relación de ellos con Dios, para que usted y yo avancemos sabiamente en nuestro propio peregrinaje de fe y no caigamos en las cosas que cayeron los israelitas. Usted y yo peregrinamos en esta tierra por la fe, como peregrinó el pueblo de Israel allá en el desierto, o allá cuando fueron sacados de la tierra prometida. Vinieron en un peregrinaje, cuando fueron sacados de Egipto, y vinieron en un peregrinaje para entrar a la tierra prometida. Nosotros vamos en un peregrinaje también por esta tierra, porque al igual que a los israelitas se les prometió una tierra, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, usted y yo estamos peregrinando hacia la ciudad santa, hacia la nueva Jerusalén que nos ha sido prometida por nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, el primer beneficio es que la Escritura, es que la palabra de Dios es fuente de enseñanza. Ella nos enseña a nosotros a hacer lo que agrada a Dios y a desechar lo que desagrada al Señor. El segundo beneficio de la palabra de Dios nos lo muestra este mismo versículo 4 que estamos desglosando, y es que la Escritura es fuente de paciencia. La parte C del versículo 4 de Romanos 15 claramente nos dice: a fin de que por la paciencia, la Escritura misma, la palabra de Dios, nos llama como hermanos a usted y a mí, como cristianos, como hijos de Dios, a ser hombres y mujeres pacientes. A fin de que por la paciencia, vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y al versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice el texto sagrado: dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Mire qué precioso, hermano. Así de que, mis amados hermanos, la Escritura misma nos llama a soportarnos a usted y a mí, y a exhortarnos con paciencia y a soportarnos con paciencia y en amor los unos a los otros. Entonces, la misma Escritura nos llama a ser hombres y mujeres pacientes. Ella misma, la palabra del Señor, nos enseña a predicarla y a exhortar con paciencia. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo,
al capítulo 4 y al versículo número 2. Sí, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. El texto sagrado dice de la siguiente manera: que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A qué nos está llamando la palabra? La palabra nos está llamando a que prediquemos la palabra de Dios en todo momento. Su palabra nos enseña, mis amados hermanos, a dejar el pecado y a correr con paciencia esta carrera de la fe. La misma escritura dice que esta es una carrera que tenemos que correr con paciencia. Así que su palabra, hermano, nos enseña entonces que debemos desprendernos de todo lo que estorba nuestra relación con Dios. No podemos, mis amados hermanos, triunfar y terminar esta carrera con las pasiones y los deseos de este mundo sobre nosotros, oprimiéndonos, llamándonos, etc. Debemos correr con Cristo, usted y yo, de la mano del Señor hasta el final, hermano. Debemos correr en el Evangelio como corrió Enoc o como caminó Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios todos los días de su vida, es decir, hasta el fin. Y usted y yo somos llamados a correr esta carrera, mis amados hermanos, hasta el fin. Debemos enseñar, debemos instruir, debemos predicar con toda paciencia y doctrina, la sana doctrina. Tenemos que llamar al pecador al arrepentimiento. Tenemos que mostrarle al pecador lo que puede pasarle si él no se arrepiente de sus pecados. Tenemos que advertirle, tenemos que exhortarle que un día el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra. Tenemos que apercibirlo, hermano. Es nuestra responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos sido enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, el tercer beneficio es que la Escritura, la palabra de Dios, es fuente de consolación. Ella nos consuela. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 15, al versículo 4, en la parte del versículo. Dice la Escritura: y la consolación. La palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos da consuelo cuando estamos decaídos y atribulados. No podemos, usted y yo, menospreciar o desechar la palabra del Señor, porque ella es la que nos levanta, porque ella es, mis amados hermanos, la que nos consuela en una situación crítica, difícil. Aún en alguna situación en la que hayamos perdido algún ser querido. ¿Cuántos en este tiempo de pandemia han perdido sus seres queridos? Papá, mamá, hermanos. Y la palabra de Dios, ella es fuente de consolación para usted y yo. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, al capítulo 1, y leamos los versículos 3
y 4 dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tremendo, hermano. Qué preciosos versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda consolación, Padre de misericordias, hermano. Él nos consuela a través de su palabra, para que usted y yo a la misma vez podamos consolar a aquellas personas que están pasando situaciones difíciles y que necesitan una palabra de aliento, un abrazo, una palabra de consuelo, de ánimo, de esperanza. Si usted y yo obedecemos al Señor, ciertamente el Señor nos ayudará. A través de las adversidades que pasamos en esta vida, a través de las aflicciones y de las tribulaciones, el Señor nos entrena para que aprendamos a confiar en Él a un nivel más profundo. Y nos consuela precisamente es por su palabra, hermano. ¿Qué sería de nosotros en este tiempo sin la palabra de Dios? Sin las Sagradas Escrituras que nos enseñan a confiar, que nos enseñan a depender, que nos enseñan, mis amados hermanos, a creer lo que está escrito en ella. ¿Qué sería de nosotros sin la Biblia? Y es a través de la Biblia que el Señor por su palabra nos consuela, para que nosotros consolemos a otros que están en la misma situación, o quizás en una situación peor, que están pasando por una situación que nosotros ya pasamos. Así que es necesario, mis amados hermanos, experimentar usted y yo el consuelo de Dios, y así podemos ayudar a otros cuando enfrenten una tribulación o una dificultad en sus vidas, hermanos. ¿Cómo consolar a una persona si a usted Dios no le ha consolado? ¿Cómo puede dar algo usted que no ha recibido, hermano? Es precisamente porque hemos recibido el consuelo en alguna situación contraria, difícil o de enfermedad, que podemos consolar a otra persona que esté pasando por la misma situación. Así que la Escritura nos da consolación eterna, y por ella Dios nos consuela en nuestra angustia, en nuestra aflicción, y nos da la sabiduría para ministrar a otros, mis amados hermanos. Vaya conmigo a la segunda carta a los Tesalonicenses, al capítulo 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 15 al 17. Oiga bien lo que dice el texto sagrado. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué preciosos textos, mis amados hermanos. La Biblia nos llama a estar firmes. La Biblia nos llama a retener la sana doctrina. La Biblia, hermano, nos llama a que no solamente la retengamos, sino que la enseñemos. Porque lamentablemente hoy en día, hermano, la iglesia de Jesucristo ha sido permeada por una cantidad de filosofías y de falsas doctrinas, una cantidad de doctrinas heréticas, hermano, que parece que son la palabra de Dios, suenan muy bonito, pero cuando usted viene
a mirar la escritura, hermano, son contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Imagínense predicadores diciendo que la palabra de Dios no es tan importante, que lo que nosotros tenemos es que creer. Ah, suena muy bonito, ¿no? Pero, ¿será eso cierto? ¿Acaso usted y yo no creímos precisamente por la predicación de la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo se atreven algunos a decir que la palabra de Dios no es importante? ¿Cómo que no es importante, hermano? La palabra de Dios es el todo para nosotros los cristianos. La palabra de Dios es, mis amados hermanos, la fuente de autoridad dentro de la iglesia de Jesucristo, hermano. De hecho, esa es una de las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo escritura. ¿Cómo vamos a desechar usted y yo la palabra de Dios? Pero hoy muchos andan diciendo que la Biblia no es tan importante, que lo más importante es creer. O creer en Dios. ¿Y cómo hago para creer en Dios? Si no es por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cómo se tergiversa y se adultera la palabra de Dios tan fácil? Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, mis amados hermanos, con tantas falsas doctrinas. Y tenemos que aprender a interpretar la Biblia para no salir diciendo cosas que Dios no ha dicho. Porque es que cuando uno le pone a la Biblia, entonces, amados hermanos en Jesucristo, está haciéndole decir a Dios cosas que Dios no ha dicho. Pero si le quitamos a la Biblia, entonces estamos dejando de darle conocer a las personas, hermano, fundamentos y principios de fe que Dios quiere que el ser humano conozca. Ahora, el cuarto beneficio y último de la escritura, de la palabra de Dios, es que ella es fuente de esperanza. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 15 y a la parte E del versículo. Romanos 15:4, la parte E del versículo claramente dice: tengamos esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza gloriosa, mis amados hermanos en Jesucristo. ¿Y sabe cuál es? El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor, que entre otras cosas son 2 eventos totalmente diferentes. No los podemos confundir. Usted y yo tenemos una esperanza gloriosa. Esa esperanza es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Ahí está en 1 Tesalonicenses. Vaya conmigo. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, y los versículos 16 y 17. El texto sagrado dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero déjeme decirle que lamentable y tristemente, hoy hay muchos que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Dicen que ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Yo pregunto, entonces, ¿qué hacemos con estos 2 textos que acabamos de leer? Más que todo con el versículo 17. La Biblia está hablando de que seremos arrebatados, hermano. Este pasaje describe el momento cuando el Señor vendrá por la iglesia, cuando Cristo regresará por usted y por mí. El pasaje nos está diciendo que los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán cuerpos glorificados. Y los que estemos, hermano, aquí,
también seremos transformados, recibiremos también esos cuerpos glorificados para recibir al Señor, para reunirnos con Él en los aires y ser llevados directamente a su presencia. Esta es la esperanza gloriosa de los redimidos. Esta es la esperanza preciosa de usted y yo. La Escritura nos da esa esperanza. Qué beneficio tan precioso para nosotros, hermano. Ahora yo quiero que examinemos en el versículo 17 la palabra arrebatados. El versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Examinemos el término griego para la palabra arrebatados. El término griego para la palabra arrebatados es harpazo. Y harpazo significa alzar, elevar, tomar a uno mismo, llevar cargando. O sea que el Señor nos va a alzar, nos va a elevar, nos va a tomar a nosotros, como lo dijo en San Juan, ¿cierto? Y si me fuere, vendré y os tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, también significa llevar cargando. El Señor nos llevará entonces cargando, hermano. Así que este pasaje del arrebatamiento no debe confundirse con la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es diferente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25. Voy a mostrarle aquí la segunda venida del Señor, que es muy diferente al arrebatamiento. La segunda venida del Señor está en Mateo capítulo 25 y el versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ok. Aquí la palabra para arrebatamiento es harpazo, que significa alzar, elevar, tomar a uno mismo y llevar cargando. Pero aquí, mis amados hermanos, el término griego para la palabra venga, cuando venga o venida, el término es parousia. Y indica aparición visible, eso significa. O sea que cuando venga Cristo en la nube, nosotros no lo vamos a ver, vamos a ser levantados. Pero la segunda venida, la Biblia, el término griego para venga, para la palabra venir o para cuando Él venga, es aparición visible, es parousia, hermano. Cuando Cristo, mis amados hermanos, venga entonces a establecer su reino. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y al versículo 7 aparece la misma palabra en el griego. Apocalipsis 1:7. El término, la palabra dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, oiga bien, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, está sellado, hermano, es cierto, totalmente cierto que Cristo vendrá. Pero lo que me llama la atención es esta palabra viene. He aquí que viene con las nubes. La palabra viene. Viene en el griego es el mismo de cuando venga que acabamos de leer en Mateo. Es parousia y significa presencia visible.
Entonces es muy diferente el arrebatamiento a la segunda venida. La segunda venida de Cristo seguirá al periodo de tribulación de 7 años que está marcado por el juicio sobre la tierra. Ya sabemos, ¿cierto? 3 años y medio de paz, de seguridad, aparentemente entre comillas, y los otros 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, mis amados hermanos, durante la tribulación, el Señor derramará su ira sobre los que rechazaron a Cristo, sobre los que rechazaron el Evangelio, sobre los que no se quisieron arrepentir. Y muchos serán destruidos, pero también muchos verán su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Él terminará de limpiar la tierra de toda maldad y establecerá su reino milenial o su reinado milenial. Así que, hermanos amados en Jesucristo, por la Escritura, por la palabra de Dios, por el Evangelio, usted y yo tenemos una esperanza gloriosa en el cielo. Iremos a las bodas del Cordero. Tenemos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados y recibiremos la vida eterna. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y el versículo 5. Dice el texto sagrado: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros guardada en el cielo? Hermano, la vida eterna, al lado del Señor, gozando de la presencia del Señor, hermano. Esa es la esperanza bienaventurada de nosotros los cristianos. Qué herencia tan preciosa, qué herencia tan maravillosa la que nos ha guardado el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Vaya conmigo a Tito capítulo 1. Tito 1, 2. Dice el texto sagrado: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, oiga bien, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo le parece, hermano? Qué promesa tan maravillosa. Dios no miente. Y Él nos ha prometido desde antes, mis amados hermanos, del principio de los siglos, nos ha prometido, mis amados hermanos, la vida eterna. Esto es para nosotros, los hijos de Dios. Esto es para nosotros, los que hemos sido salvos. Ahora vaya conmigo al capítulo 2 y al versículo 13. Estamos en Tito. Dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Hermano, lo estamos esperando. Estamos aguardando esa esperanza bienaventurada, hermano. Esa es la esperanza bienaventurada del creyente, del cristiano, de usted y de mí. Qué precioso, hermano. ¿Cree usted que deberíamos vivir para Cristo? ¿Que debemos esforzarnos, hermano, en este caminar cristiano para agradar a Dios, para vivir en santidad? Para vivir en comunión con nuestro Dios, hermano. Vivir, hermano, como verdaderos cristianos. Porque hoy en día, hermano, lamentablemente, déjeme decirle, hay mucho cristiano que lamentablemente viven como si fueran mundanos, hermano. No hacen diferencia.
se congratulan con el mundo, se ríen de los chistes vulgares, comparten el pecado con los que no han sido salvados ni redimidos. Hermano, y normal. Si usted es nueva criatura, yo creo que sus conductas, actitudes y comportamientos deben ser nuevos. Porque el hecho de que estemos en la iglesia o de que muchos estén en la iglesia no quiere decir que un salvo, hermano. A la iglesia va mucha gente y por muchas razones. Hay iglesias que parecen un club social. Hay otras iglesias que la gente va por el milagrito. Hay otras iglesias que la gente va, hermano, porque hay que pactar con el Señor, que para tener plata y un poco de cosas. ¿Dónde dice la Biblia eso, hermano? Entonces la gente va a la iglesia por muchas razones, hermano. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido cambiados y transformados por el poder del Evangelio y por el poder de Jesucristo, hermano, somos nuevas criaturas y debemos vivir una vida agradable a los ojos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el amo de nuestras vidas. Él es el que manda en nuestras vidas, no nosotros. Y si Él es el Señor, usted y yo tenemos que obedecerle, hermano. Tenemos que vivir como Él manda. Acumulemos tesoros en el cielo, mis amados hermanos. ¿Para qué acumular aquí tanto y perdernos, hermano? No, tenemos que acumular tesoros en el cielo. La santidad, la pureza, el compromiso con Dios, el temor a Dios, el amar a Dios. Hermano, el consagrarnos para el Señor es verdaderamente lo que vale a los ojos del Señor. Quiero terminar en esta hora, mi amado hermano, diciéndole lo siguiente. La palabra de Dios, la Biblia, es un tesoro inagotable. Su palabra es un mar sin fondo. Mientras más escudriñamos y más profundizamos en la palabra, más profunda se hace ella. Y mientras más profundizamos en ella, más sacaremos de ella tesoros y riquezas espirituales para nuestra vida. Aquí hay una cantidad de perlas preciosas, hermano. Su palabra tiene beneficios preciosos para nuestra vida. Su palabra es una fuente inagotable de enseñanza, de paciencia, de consolación y esperanza. Hermanos en Jesucristo, en esta hora su palabra nos muestra estos 4 beneficios que si los aplicamos, si los, hermano, entendemos y los hacemos en nuestra vida, serán una bendición para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. De cada uno de los que aquí estamos recibiendo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Así que aproveche la instrucción de Dios para su vida. Y mi deseo como pastor es que el Espíritu Santo use cada palabra para provecho y beneficio a favor de su vida. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo he predicado tu palabra en esta hora. Y oro, Padre Santo, para que implantes esta palabra en nuestro corazón. Bendito Dios, para que el que la escucha, Señor amado, pueda ser instruido, pueda ser enseñado, pueda ser guiado por tu preciosa y santa palabra. Y que podamos poner estos 4 beneficios que hoy nos has mostrado por tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ser enseñados por tu palabra, que podamos tener paciencia, la paciencia que tu palabra nos enseña, que podamos ser consolados a través de tu palabra, pero que también nosotros podamos tener esa esperanza de la vida eterna. A ti doy toda la gloria y toda la honra en esta hora, y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos,
Que el Señor les continúe bendiciendo.